El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 2. La Tierra de la Noche, parte 1. Hace mucho tiempo, Manfred von Karstein había forjado un velo de oscuridad y apostasía sobre Silvania, que había mantenido la luz del sol atenuada y la fe de los extranjeros silenciada. A pesar de lo habilidoso que era el señor vampiro en las artes oscuras, sus obras no habían sido más que el manoseo de un aprendiz comparadas con la oscuridad que ahora asfixiaba esa tierra y se habían debilitado hasta casi deshacerse en demasiadas ocasiones. No era así ahora. Nagash, el gran nigromante de la antigüedad, había convertido Silvania en su nueva guarida y había reconstruido los encantamientos de Manfred con una destreza y audacia que habían impresionado incluso a su orgulloso creador. La pirámide negra de Nagash ahora descansaba en el mismo centro de Silvania, sobre la destartalada isla donde el círculo ritual de los 9 demonios había estado una vez. Un lago de magia de la muerte envolvía las costas de la isla, con su nivel lentamente retrocediendo mientras Nagash absorbía las energías de Sish y las aprovechaba para sus propios propósitos egoístas. Hora tras horas, ya que el día y la noche ya no tenían ningún significado en ese lugar abandonado, los matices violáceos de la magia prohibida bañaban la desolada línea de costa, tanto mensajera como ejecutora de la voluntad del gran nigromante. Ahora, Silvania era verdaderamente una tierra de no muertos. Era un reino de quietud y sombras, de orden absoluto, protegida por innumerables ejércitos. Todo lo que se movía bajo los árboles huecos de Silvania solo tenía vida debido a las magias de Nagash, y también todo lo que no estaba vinculado a su voluntad. En los primeros días de la invasión de Archaon, antes de que Midenheim hubiera caído ante la Horda, los caciques del norte, desesperados por obtener gloria, habían llevado a sus guerreros por encima de las murallas de hueso hacia los bosques silenciosos y campos vacíos. Ninguno había regresado. Los muertos de Silvania estaban enterrados en números más allá de cuenta, y cada uno de esos cadáveres era una daga en la mano del gran nigromante. Aquellos que habían llegado a Silvania para ganarse el favor de sus dioses solo encontraron una servidumbre involuntaria en la muerte. Todavía había en Silvania aquellos que poseían su propio vigor e impulso, pero la mayoría se aseguraba de no llamar la atención de su nuevo monarca. El gobierno de Nagash irritaba sobre todo a los vampiros.
Al principio se regocijaron de su llegada, pues las dulces magias de la muerte que lo rodeaban dejaban a los parásitos más fuertes que nunca. Sin embargo, los vampiros también estaban bien acostumbrados a satisfacer sus propios placeres sin obedecer los dictados de otro. Habían llegado rápidamente a resentir la presencia de Nagash, con sus impíos espíritus llenándose de amargura y envidia. Pero ninguno de ellos se atrevía a desafiar al gran nigromante de ninguna de las más pequeñas maneras, ya que conocían bien el destino de los que lo hacían. Incluso Manfred, que odiaba a Nagash por el robo sin esfuerzo de su reino, no hizo ningún desafío. A pesar de lo orgulloso que Manfred pudo haber sido, también era ferozmente inteligente. Desde el principio no pudo concebir ningún escenario en el que se enfrentara a Nagash y sobreviviera, así que había elegido servir como la mano derecha de la oscuridad, en lugar de ser esparcido a los vientos como un puñado de polvo no recordado. Eso había decidido por ahora, al menos. Fue Manfred quien se había dado cuenta de la partida de Vlad a Aberheim y también el que llevó la noticia del desafío de su padre a oídos de Nagash. No habló directamente con el gran nigromante, que pasaba gran parte de esos días convaleciendo en la pirámide negra, preparándose para la inevitable confrontación con los dioses oscuros, sino que sus noticias de traición fueron susurradas a Arkham el Negro, la voz de Nagash en todas las cosas. Manfred había prometido que vería al antiguo Lich hecho pedazos y destruido un día antes, en pago por los engaños del pasado. Pero la oportunidad de destronar a Vlad como cabeza de su familia maldita tenía prioridad sobre todas las demás ambiciones. Arkham sería el arma de Manfred contra Vlad. Entonces, con su utilidad gastada, el Liche sería destruido y Manfred gozaría del favor completo de Nagash. Manfred había esperado las órdenes de perseguir a su errante padre, de arrastrar a Vlad por los talones para que pudiera sufrir la ira de Nagash. En esto fue decepcionado. Arkham simplemente transmitió las órdenes de Nagash de que Manfred asumiera el mando de Vlad en las fronteras septentrionales. Las fuerzas del caos no se contentarían con la sola destrucción del imperio, especialmente si sus celosos dioses habían predicho la estrategia de Nagash. Se anticipaba un ataque, y ahora era Manfred, en lugar de Vlad, quien se esperaba que lo rechazara. Aunque decepcionado con los frutos de su traición, Manfred se consoló del hecho de que había desplazado a Vlad, aunque no lo hubiese eliminado por completo. Nunca por un momento se le ocurrió que Nagash favorecería al padre en vez de al hijo bastardo, pero este era de hecho el caso. La obstinación de Vlad y su peculiar sentido del honor le hacían mucho más confiable para Nagash de lo que Manfred sería nunca. Nagash creía que Vlad vivía para algo más grande que él mismo, incluso si el viejo vampiro no entendía verdaderamente qué era por lo que luchaba.
El gran nigromante creía que Vlad le serviría un día de buena gana si solo pudiera ser convencido o sometido. Banfred, por otra parte, solo existía para satisfacer sus propias necesidades y siempre lo haría. Destila a Manfred hasta su más pura esencia, despoja cada pedazo de carne e intelecto de su cadáver, y sin embargo su instinto de serpiente permanecería completo. Archaon no le había importado nada a Silvania. Su obsesión solo estaba con el Imperio, pero había algunos entre el ejército del caos que vieron la amenaza de Nagash. De hecho, el poderoso Nargel, tan a menudo distraído por sus impulsos creativos, se había ofendido en particular por una tierra en la que sus plagas encontraban poco arraigo, así que había puesto en marcha planes. Así fue como Silvania se encontró asaltada por un ejército demoníaco despachado a la orden del padre de la plaga. Era una cabalgada destartalada y podrida, todo úlceras rezumantes y miembros larguiruchos, ocultos bajo una zumbante nube de moscas que se extendía por leguas. Este ejército era nada menos que una plaga ambulante. Donde viajaba, los campos y los bosques se derrumbaban en decadencia, los animales se enfermaban y morían. Y siempre el aire de alrededor se llenaba con el monótono y gruñón zumbido de los demoníacos archivistas, tomando nota de los horrores que habían forjado. Dos seres dirigían este ejército, pero ninguno de ellos era completamente lo que parecía. La condesa Velada hablaba poco, pero era su voluntad la que daba al ejército su propósito, o mejor dicho, era la voluntad del demonio Bolorog a quien el gran Nargel había encadenado a su alma. Estaba vestida con los elegantes adornos de palacios destruidos desde hacía mucho tiempo, con su pálida belleza en marcado contraste con las supurantes filas en las que marchaba. La condesa era el arma más reciente. La condesa era la arma más reciente y más grande del padre de la plaga contra los no muertos, una vasija de entropía y renovación cuyo toque estimulaba a los viejos muertos a una vida retorcida. Donde ella pisaba, las tumbas y fosos de Silvania florecían con plantas extrañas y los huesos inertes se descomponían en fluidos repletos de formas microscópicas de vida. Nargel había sido siempre una criatura de un humor lleno de alegría y tuvo gran regocijo al elegir a uno de los no muertos para transformar a Silvania en un repleto jardín. El espíritu de la condesa había sido arrastrado voluntariamente del vacío de la muerte, restablecida en vigor por la voluntad todopoderosa de Nargel, pero no servía incuestionablemente. Al final del día, cuando una triste noche fluía hacia otra y su fuerza estaba en su apogeo, se la podía oír discutir con dos voces. En estos debates, el espíritu de la condesa siempre se esforzaba en liberarse de sus grilletes y el demonio luchaba desesperadamente para mantener su control sobre su mente y cuerpo. Cada vez
Hasta el momento, el demonio había ganado, pero una nueva batalla seguía a la anterior poco después. La mujer era un extraño contrapunto para el podrido ejército, pero su compañero era más incongruente. Suya era la coronilla afeitada y la frente firme de un sacerdote guerrero sigmarita, con su martillo a 2 manos, un eco del poderoso Galmaraz. No era de extrañar, entonces, que el desgraciado Luthor Hus fuera aún menos dueño de su propio destino que aquella a quien servía. La mente trabajando tras los ojos del sacerdote guerrero no era suya, sino la de un espíritu que había servido como uno de los mortarcas de Nagash. El sin nombre no poseía amor por el gran nigromante y sólo había servido por la promesa de que se le restaurara su identidad. Había ayudado a Vlad von Karstein a defender la frontera septentrional del imperio durante algún tiempo, pero cuando esa defensa se había descompuesto, había partido para divertirse con quien quiera que se cruzara en su camino. El espíritu era una cosa poderosa y maliciosa, dada la crueldad y el tormento, y había apagado esos apetitos mucho antes de que Luthor Hus se hubiera cruzado en su camino. Para su crédito, el señor guerrero había herido al sin nombre más profundamente de lo que nadie había hecho durante muchos años del mundo. El castigo del sacerdote por ese descaro era servir para siempre como el recipiente mediante el cual el espíritu se entregaba a sus crueldades. El padre de la plaga había ganado el espíritu a su causa por el más simple de los métodos. Al igual que Vlad, el sin nombre estaba resentido de que Nagash no cumpliera con su parte del trato. A diferencia de Nagash, estaba dispuesto a cambiar de lealtad para pagar esa afrenta. El sin nombre dudaba de que Nargel tuviera la intención de conceder el conocimiento que buscaba, pero el padre de la plaga le había otorgado al menos el suficiente poder para hacer más tolerable una existencia sin forma y sin pasado. Nada de esto era conocido por Luthor Hus, cuya mente estaba estrechamente encerrada en una prisión del sin nombre, con el poder de su fe sometido a una voluntad impía. Manfred percibió a sus oponentes tan pronto como rompieron los muros óseos que bordeaban el río Styr. Se dio cuenta de inmediato de que uno de los compañeros mortarcas estaba en el ejército demoníaco, pero no fue una sorpresa. Otros se habían vuelto contra Nagash antes, y sin duda otros lo harían en el futuro. El gran nigromante tenía un talento peculiar para abanicar las llamas del resentimiento en aquellos que lo servían. Manfred también reconocía a la mujer como familiar, aunque su identidad bailaba enloquecedoramente a través de sus sentidos sin resolución. Poco importaba. Manfred von Karstein admitía a regañadientes que Nagash era superior, al menos por el momento. No tenía nada que temer de nadie más. Manfred no hizo ningún intento de defender las fortificaciones a lo largo del río Styr, ni la desmoronada fortaleza de Sigfurt.
En cualquier lugar, el vampiro fácilmente podría haberse encontrado en una trampa de su propia fabricación si la batalla hubiera ido mal. La derrota seguramente lo habría seguido. Derrota o la indignidad insoportable de ser rescatado por otro de sus compañeros mortarcas. En lugar de eso, el vampiro eligió hostigar a sus oponentes mientras que marchaban al sur, con su curso dirigiéndose hacia los 9 demonios y la pirámide negra. Los primeros enfrentamientos llegaron a Manfred de confianza. Aunque él no se había desplazado al campo de batalla, sus esbirros informaron que la columna demoníaca era lenta y pesada, apenas capaz de reaccionar a los lobos y los espíritus que asaltaban sus flancos. Por otra parte, tan supremo era el poder de Nagash que incluso las magias de putrefacción y ruina de Nargel no podían asentarse en el desolado suelo de Silvania. Cuando los invasores llegaron al pueblo de Tempelhof, Manfred creyó que había tomado su medida y resolvió aplastarlos en una sola y abrumadora exhibición de fuerza. Lentamente, pero inexorablemente, Manfred construyó sus fuerzas en el borde del páramo siniestro. Reanimó a los muertos comidos por los gusanos de esa extensión sombría, reforzando su número con espectros de Drakenhof, Tempelstad y Borgenheist. Cada regimiento conducido por esbirros vampíricos leales solamente a él. Bajo Nastreg, los necrófagos golpearon los ataúdes de piedra para abrirlos, arrastrando vampiros encadenados hasta la presencia de Manfred. Los espíritus inquietos de los páramos y pantanos fueron convocados y vinculados, y vampiros menores fueron despertados de sus sangrientas guaridas. Andrajosos estandartes pendían en gran número a lo largo de la tierra de páramos, y el ejército demoníaco todavía caminaba hacia el sur con el zumbido de su enorme número, el único heraldo de su llegada. Tan fija estaba la atención de Manfred en el ejército que se acercaba, que se perdió por completo el regreso de Vlad a Silvania. El mayor de los von Karstein había cabalgado día y noche desde que había observado la caída de Aberheim. Se había aferrado a las sombras donde podía y soportado la dura luz del sol donde la ocultación era imposible. Tal era el ritmo que había establecido que muchos de sus templarios se habían quedado atrás, abandonados en la carretera, mientras la sed de sangre o la luz del sol los había llevado a la debilidad. Relato: Pálida mensajera. ¿Cabalgas tan rápido hacia tu muerte? La voz de la chica era apenas audible sobre los atronadores cascos de la pesadilla, pero Vlad la oyó de todos modos y tiró con fuerza de sus riendas. Estaba de pie al borde de un roble negro a un paso más o menos de la carretera. El dobladillo de su vestido blanco estaba manchado de barro, con un parasol abierto descansando descuidadamente en su hombro derecho.
Era una imagen de inocencia en un reino oscuro, aparentemente con tanta expectativa de vida como una vela en el fondo del mar. Sin embargo, Vlad la hubiera reconocido a la primera, incluso si no hubiera conocido su rostro. «No tengo tiempo para tus juegos», dijo el von Karstein. «o los de tu señora. Dame el mensaje y déjame estar». No tengo, señora, replicó la muchacha con un deje de irritación. Llevo este mensaje porque he elegido hacerlo, no porque me obliguen. «Entonces entrégalo y vete. Mi paciencia ya no es la que una vez fue». Los ojos de la chica se estrecharon. La reina de los misterios ha sido agraciada con una visión. Tanto la muerte como el deseo de corazón te esperan al final de este camino. No desea que te encuentren desprevenido. «¿Por qué?», preguntó Vlad, sospechando de algún engaño. La chica se encogió de hombros. Tal vez ella se sienta con cariño, incluso ahora. No lo sé, ni me importa. Como te dije, yo soy simplemente la mensajera. «¿No cabalgarás conmigo para que puedas informar de mi destino?». Creo que no. No tengo ningún deseo de encontrarme con lo que yace delante de ti. Ella ofreció una sonrisa triste. Mi tiempo en este mundo está llegando a su fin igual que el tuyo. Y creo que preferiría encontrarme con él en mi patria. La muchacha le ofreció a Vlad una reverencia y luego se deslizó de nuevo a través de los árboles, dejando al vampiro con mucho que pensar. Vlad tenía poca idea de lo que le esperaría en Silvania, pero tenía el sentido suficiente para saber que su reino estaba amenazado. Además, sabía que la mayor amenaza no venía de fuera, de las hechicerías y espadas que el caos pudiera reunir, sino de la colosal soberbia de los gobernantes del reino. Que Neferata ya hubiera huido era prueba suficiente. Ella y Vlad habían sido muchas cosas entre sí a lo largo de los milenios, pero el conde de Silvania nunca había visto a la reina de los misterios soportar una larga lealtad al lado del bando perdedor. Lo que el caos no destruyera, Manfred, Arkham y Nagash se lo entregarían a través de la ciega arrogancia. En su frío corazón, Vlad no sabía realmente... En su frío corazón, Vlad no sabía realmente qué podía hacer para alterar la situación. De hecho, ya no estaba seguro de que Silvania fuera un premio digno de defenderse, pero tenía el orgullo suficiente para no abandonar su antiguo reino sin pelear. En la cima de los páramos siniestros, el ejército de Manfred von Karstein había crecido aún más, aunque la razón no era de su gusto. Luthor Harkon, el vampiro conocido como el saqueador de la costa de Lustria, había tenido noticia de la batalla que se avecinaba. Nunca había sido alguien de evitar una pelea si estaba en la lontananza, así que había traído sus propias hordas de zombis de sus guaridas en los pantanos orientales de Silvania y ahora se unían al ejército de Manfred sin bienvenida ni permiso. Manfred solo sentía desprecio por su compañero Mortarka,
cuyo entendimiento de la cordura no era otra cosa que tenue. Sin embargo, se consoló con que la próxima batalla seguramente ofrecería amplias oportunidades para que Harkon se enfrentara al olvido. Y si de alguna manera nadie se presentaba por sí mismo, Manfred encantaría feliz a uno que no fallara. Además, lo que las hordas de Harkon carecían de vigor estaban más que compensadas por su absoluta cantidad de efectivos. Mientras la zumbante procesión se acercaba por la carretera de Isigupfurt, Manfred reunió a sus secuaces para la batalla. Las hordas de Harkon estaban a poca distancia sobre las colinas del sur. Una antigua posada, los muertos y enterrados, reliquia del pasado imperial de Silvania, marcaba la extensión meridional de la línea de batalla del pirata, mientras que las ruinas calcinadas de un santuario sigmarita servían de límite norte. Manfred no se basaría en las tropas de Harkon para su victoria, ni ignoraría enteramente su presencia. El señor de Silvania estaba seguro de que su voluntad era más fuerte que la de su rival, y no dudaría en arrancar el mando de las hordas del pirata Harkon si fuera necesario. Los propios zombies de Manfred encabezarían el ataque, llevados rápidamente contra el enemigo por los nigromantes, cuyos carros de cadáveres se extendían por toda la muchedumbre que no respiraba. Solo cuando los demonios quedaran atrapados bajo los podridos muertos, Manfred desataría su verdadero golpe, sus espectros y los vampiros locos de los ataúdes. Cuando el enemigo por fin se arrastró a la vista, Manfred tuvo que hacer de todo para no reírse de la escasez de fuerzas dispuestas contra él. Era casi insultante. Había miles de demonios, pero el vampiro tenía decenas de miles de muertos a su mando y podría reunir aún más si quisiera. La batalla ya podía darse como ganada. Relato: marionetas. El sin nombre miró hacia el páramo a través de los ojos prestados de Luthor Hus. La cresta de la lejana colina estaba oculta por cuerpos podridos y estandartes hechos jirones, pero el sin nombre no sentía ninguna preocupación. De hecho, era gratificante que sus enemigos todavía lo temieran lo suficiente como para reunir tal fuerza. Más títeres bailarían a su ritmo si pudiera encontrar las cuerdas. ¿Estás preparado?, preguntó la condesa con tono gutural en su suave voz. El sin nombre no podía decir si era verdaderamente ella quien hablaba o el demonio entretejido con su alma. Poco importaba por el momento, pero se había prometido a sí mismo que deshacería su unión cuando llegara el momento. El demonio no le era de ningún interés. Había sometido a cientos de tales criaturas en el pasado, pero la condesa apestaba a odio y deseo, a venganza y arrepentimiento. Ella sería un juguete delicioso. Por un momento, el rostro de Hus se retorció en una mirada inusitada mientras el sin nombre consideraba los placeres por llegar. Se entretuvo con pensamientos de burlarse de las contradicciones de su compañera, de tejerlas en patrones nuevos e interesantes.
Su torturado espíritu sería su primer nuevo familiar, decidió. Su tormento, la música que le acompañaría a cada victoria por venir. Te he preguntado si estás preparado. La voz de la condesa, más gutural ahora que suave, sacó de su ensoñación al sin nombre. La mirada se desvaneció del rostro de Hus cuando el sin nombre luchó para contener su ira. Paciencia, se reprendió. Su cuerpo actual era capaz de contener solo parte de su fuerza total. Necesitaría otro recipiente más fuerte y pronto. Tal vez uno de esos vampiros desplegados en su contra. El sin nombre odiaba habitar carne muerta, pero odiaba el servilismo aún más. Por supuesto, condesa, respondió el espíritu. Empecemos. Ningún grito de guerra marcó el avance de los demonios, solo un susurro de los labios de su velado comandante. La pesadumbre cansada del mundo de los portadores de plaga llegó a ser quizá un poco más rápida. Eso fue todo. Salieron de la carretera con el aire general de seres que preferían hacer algo diferente, cualquier cosa, de otra manera. Entonces formaron una línea de batalla que buscaba igualar la que se alineaba contra ellos. Con disciplina muy en desacuerdo con su apariencia gangrenosa, los portadores de plaga formaron bajo estandartes de los que pendían campanas, con norgletes chillando y riéndose bajo sus pies. El zumbido del enjambre partió cuando grandes moscas treparon hacia el cielo, y en todas partes en los flancos, bestias tentaculadas correteaban y daban saltos excitadamente, cubriendo impacientemente el mismo terreno muchas veces mientras esperaban a que sus amos siguieran el ritmo. En lo más profundo del ejército, 3 corpulentas grandes inmundicias acosaban y reprendían a los otros demonios hacia adelante. El murmullo de sus órdenes extrañamente pacífico y calmante. Manfred envió a sus zombies para encontrarse con los demonios mientras cruzaban la línea de Aulaga Negra, que era la frontera del páramo siniestro. Los muertos vivientes no prestaban atención a las espinas que arrancaban su carne putrefacta, sino que pisoteaban y aporreaban el infierno supurante con espadas oxidadas y piquetas. Heridas nuevas se abrieron en la piel como la cera de los portadores, con sangre apestosa y gusanos retrocediéndose, cayendo y espachurrándose en el suelo. Las espadas de plaga golpearon, las moscas se hundieron en la carne de los zombies, contentas de deleitarse con algo más sabroso que cartílago demoníaco. Los cadáveres caían en el enmarañado matorral, con verdosas heridas dentadas que ya echaban espuma con fluidos indescifrables. Silenciosamente, los zombies continuaron avanzando, arrastrados hacia las hojas de los demonios por una voluntad que no era suya. Veintenas yacían ya sin vida y hechos pedazos, con el número de bajas cayendo pesadamente en favor de los portadores de plaga. Sin embargo, no continuó así. La mente de Manfred von Karstein ya estaba preparada para restaurar sus pérdidas. Invocando la magia de la muerte que impregnaba cada átomo de Silvania,
El vampiro dio una nueva vida a sus esbirros caídos, devolviéndolos a la batalla una vez más. De los comandantes de los demonios, Manfred solo podía ver el cuerpo del sin nombre en la hueste. Habría heraldos entre el ejército seguro y las siluetas que se revolcaban de las tres grandes inmundicias, pero el vampiro rápidamente los descartó como simples lacayos indignos de su atención. El sin nombre era otra cosa. La armadura de Hus brillaba incluso en la oscuridad. Su portador se sentaba orgulloso a caballo, desafiante y burlón. Manfred reconoció al espíritu de inmediato. Se sintió muy contento de que hubiera tomado el mando del cuerpo de Hus, porque haría doblemente dulce el asesinato de esa carne. Pero incluso los ojos agudos de Manfred no podían situar a la condesa escondida entre las filas de los portadores. Aún así, Manfred debería haber estado preocupado de que algo estaba en marcha. A pesar de que los heraldos marcados por las picaduras entre el ejército demoníaco invocaban todo tipo de magia para hacer llover suciedad corrosiva y pudrir la horda de zombis, el sin nombre no hizo ningún intento de blandir su formidable poder propio y se contentaba con meramente disputar los encantamientos de Manfred. Lejos al sur, la horda de Harkon presionó sobre el flanco de los demonios. Ya muy ocupados en su frente, los portadores de plaga podían disponer de pocas espadas para esta amenaza secundaria, pero aún así, a las fuerzas del pirata les iba mucho peor que a las de Manfred. Harkon nunca había sido un verdadero adepto en el arte de la nigromancia, y sus conjuros eran escasos y frágiles, fácilmente interrumpidos por los dos aparentes mortales en el corazón del ejército demoníaco. Las filas de los piratas zombies no eran tan apretadas como las de Manfred. Esta debilidad pronto fue explotada, aunque sin saberlo, por las bestias de Nargel, que atravesaron los huecos buscando nuevos compañeros de juego. Nunca tan espeluznantes como pensaban, las criaturas a menudo se estrellaban contra los grupos de zombies. La confusión de las bestias era rápidamente inundada por el deseo de jugar con tantos zombies como fuera posible. Su afectuosa agitación destrozaba el corazón de muchas formaciones, y el ataque de Harkon comenzó a estancarse. Manfred tuvo la suficiente atención para tomar nota de la situación de su compañero Mortarka, pero no le importó. Donde sus fuerzas luchaban, los demonios eran mantenidos a raya, y nada más importaba. Una vez que los zánganos de plaga de los cielos se lanzaran a la batalla, sería el momento de desatar a los espectros que esperaban pacientemente, sin brillo, a su lado. El vampiro quería que la batalla terminase, pues hasta ahora era indigna de su presencia. Encontraba tedioso el zumbido incesante del recuento y el zumbido de las moscas demoníacas, supremamente distractor. Lejos, al sur, Manfred vio a un frustrado Harkon sacar su sable de empuñadura de hueso y unirse a la siguiente carga. La visión produjo una leve sonrisa en el rostro del señor de Silvania. Con una murmurada letanía, debilitó las magias que unían la vanguardia del pirata. Su interferencia fue recompensada casi de inmediato.
Un par de bestias babeantes irrumpieron en las filas desmoronadas y se lanzaron con gozo hacia el pirata, tirándolo al suelo. La sonrisa de Manfred se amplió. Los demonios no serían suficientes para matarlo, pero la indignidad de su abrazo era divertida. Un estrépito de campanas en los cielos oscurecidos señaló que los zánganos de plaga se habían unido finalmente a la batalla. Un enjambre de espadas y aguijones golpeó a los zombis de Manfred en su flanco, con afiladas narices tanteando a ciegas en busca de sesos podridos. Manfred había estado preparado para el ataque. Había reunido magias listas para revigorizar a sus secuaces, pero las pérdidas eran horrendas aún así. Los zombis eran hechos pedazos por relucientes aguijones, cortados por espadas oxidadas o simplemente aplastados por el impacto de las criaturas. Sin embargo, no había alegría en los rostros de los jinetes, ni disfrute en sus labios enconados. Solo había la aplastante carga de un tedio interminable y el murmullo de los muertos. A la orden silenciosa de Manfred, los espectros por fin se adelantaron. Había 5 columnas en total, cada una dirigida por media docena de tenientes vampíricos. El acero maldito estaba listo en sus manos, el sonido de sus pies inmortales en perfecto paso. Pocos de los portadores se dieron cuenta, tan atrapados estaban en la lucha. Ancestrales espadas cortaron a través de la carne demoníaca e hicieron pedazos huesos retorcidos. Las lanzas pasaron a través de las costillas y las espinas dorsales, derramando despojos pestilentes a través del páramo. Los parientes bestiales de los vampiros llegaron detrás de los espectros, con sus gritos capaces de congelar la sangre de cualquier mortal y sus garras salvajes e implacables. Manfred cabalgaba al frente, su terrible y temible horror abismal gruñendo de hambre mientras se precipitaba. Los estandartes negros de Silvania fluían a la espalda del vampiro, y la caricia de su espada encantada era mortal para todos los que la sentían. Con una docena de rápidos golpes de víbora, cortó en pedazos a uno de los hinchados demonios antes de que pudiera usar su mayal. El siguiente golpe de Manfred rompió el cráneo de un portador de plaga con la hirviente materia negra de dentro del cuerpo, incluso para él de desagradable. El impulso de la carga de Manfred lo llevó mucho más allá de la cresta de cadáveres que señalaba donde los zombis habían sostenido a los portadores de plaga. Sus columnas de muertos silenciosos eran como 5 grandes garras, cortando en una masa de carne demoníaca y rasgándola. El corazón de la formación de los portadores de plaga ya se estaba adelgazando delante de él, incapaz de resistir ante la disciplina de sus espectros y la furia de sus Vargheists. De repente, había un espacio delante de él, una brecha en las filas podridas. Los portadores de plaga no hicieron ningún movimiento para bloquear a Manfred mientras avanzaba, pero los enemigos lo esperaban de todos modos. Manfred vio la sonrisa del sinnombre detrás de los ojos vacíos de Hus, pero no fue el sacerdote titiritero el que le llamó la atención. Ese honor, por dudoso que fuera, se dirigió a la vampiresa encapuchada que estaba al lado de Hus. Manfred
Conocía su identidad incluso antes de que se apartara la capucha. ¿Qué te aflige? ¿No tienes palabras amables para tu familia? Preguntó Isabella von Karstein, riendo cruelmente bajo las palabras. Por primera vez en muchos largos años, Manfred fue sobrecogido por la sorpresa, con la batalla que rugía alrededor de él casi olvidada. Tenía aún menos respeto por Isabella que por Vlad. La habría derribado en un instante si no se hubiera encontrado momentáneamente privado de palabra y acción. Podía sentir el poder que irradiaba de Isabella como una fuerza casi física, una potencia que desafiaba sus recuerdos de un ser que siempre había desechado, como la amante de Vlad. Inmediatamente, Manfred sabía que había cometido un error, y una desafortunada duda lo alcanzó. No así a los 3 Vargeist que iban detrás de Manfred. Con un destello de alas y garras pasaron junto a su amo, entusiasmados ante la perspectiva de degustar carne que todavía no se hubiera podrido. Fueron rápidos, pero Isabella fue aún más rápida. Su espada salió disparada y un Vargeist cayó sin cabeza entre la aulaga. El segundo chillido mortal fue un momento después, mientras Isabella blandía su espada alrededor y la enterraba hasta la empuñadura en el pecho de la criatura. El tercero, viendo el arma de su presa atrapada, rugió en triunfo y se lanzó. Isabella no hizo ningún intento por liberar su hoja, sino que por el contrario se apartó a un lado de la carga con gracia cortesana, con sus delgados dedos arañando ligeramente los flancos pálidos del Vargeist mientras se movía. Manfred se había recuperado de su sorpresa en ese momento y espoleó a Shigaroth apresuradamente hacia adelante, pero se detuvo justo cuando el Vargeist restante de repente emitió un grito agónico. Manfred detuvo a Shigaroth. Sus ojos se movieron de la fina sonrisa de Isabella a la burla abierta en la cara prestada del sin nombre y finalmente al Vargeist. La criatura se retorcía incontrolablemente, con el sonido de la rotura y el agrietamiento de los huesos claramente audible a medida que sus nerviosos músculos daban espasmos. Las líneas negras dejadas por el tacto de Isabella se ensancharon y se extendieron cuando la mancha se apoderó de él, con la piel, los músculos y los descomponiéndose en un cieno enfermizo. Con un chillido final de gorgoteo, el Vargeist se licuó por completo. Su carne, una vez poderosa, cayendo como la lluvia sobre la aulaga. Allí donde las apestosas gotas cayeron, las espinas negras se retorcían en formas nuevas, con extraños brotes demoníacos brotando de raíces y tallos. El horrible proceso completo había tardado unos segundos. Finalmente, Isabella arrancó su espada del cadáver del segundo Vargeist. Alrededor, los portadores de plaga presionaban, con las manos llenas de úlceras agarrando los miembros de Ashigaroth, fijando al error abismal en el sitio. Manfred tajó cortando brazos y dedos, pero más avanzaban para ocupar su lugar. Isabella sonrió y dio un paso hacia Manfred, abriendo los brazos ampliamente en precursión de un abrazo.
La risa gemela resonó en el páramo mientras la condesa y el demonio dentro de ella se regocijaban ante la difícil situación del vampiro. Todavía luchando contra sus captores, Manfred envió su voluntad sobre los vientos, instando a todos los no muertos del páramo a venir en su ayuda. Había un zumbido en su mente, como si el viento de la muerte se hubiera infectado con los enjambres pestilentes de Nargel. Sin embargo, Manfred se negaba a ser vencido y empujó su feroz voluntad traspasando el sonido zumbante.